Muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo a la hora que nos escuches. Comenzamos un capítulo más de Nave Nodriza. Desde Santiago de Chile, Yarriot. Desde Ciudad de México, Nolosí. ¿Cómo estás, mi querido Nolosí, allá desde tierras mexicanas? ¿Qué tal, Diarriot? Muy contento nuevamente de estar aquí saludándolos a todos nuestros podcast escuchas, a ti también desde allá, desde Santiago de Chile, retomando, Diarriot, retomando ya los capítulos nuevamente que han estado, hay que decirlo, Diarriot, han estado un poco complicados de grabar, sobre todo en esta temporada hemos estado un poco inconstantes, hay que dar las disculpas del caso ahí a la gente que nos hace siempre compañía capítulo a capítulo en esta segunda temporada, sobre todo Yarriot. Hay que decir, Yarriot, que nunca nos alejamos del todo del tema, siempre estamos buscando información, siempre estamos generando reuniones, pautas para Exacto. generar nuevos capítulos, generar nuevo contenido, hablar de las noticias que están ocurriendo. Y si bien no todo el tiempo se está generando demasiada tampoco información o demasiada nuevos casos, hemos también tratado de compartir con todos ustedes casos también icónicos, casos que están de pronto tal vez un poco olvidados, pero que son muy interesantes, Yarriot, y que vale la pena mucho recordar. Como sabrán, y si no lo saben, bueno, hemos estado alejados por esta situación, sobre todo que se ha estado viviendo durante mediados de octubre y prácticamente ya por más de un mes en Chile, no solo en Santiago, donde estás tú, Yarriot, con un brote de estallido social bastante grande, como tal vez nunca se había visto allá en Chile y Arriot, y eso ha imposibilitado un poco también estas emisiones que hemos estado tratando de llevar de manera continua hasta ustedes. Al estar tú allá, Yarriot, al tener de primera mano la información, y por eso también agrego, hemos estado en nuestras redes sociales haciendo hincapié sobre este tipo de tema que nos tiene en una pausa, o nos tuvo en una pausa momentánea, pero al estar tú, Yarriot, ahí en el lugar, en el sitio en donde se ha producido todo este estallido y todas estas manifestaciones sociales, no sé si podrías ahondar un poco más sobre lo que ha pasado estando tú ahí, para que la gente que nos escucha, no solo en Latinoamérica, Yarriot, pero bueno, yo iría un poco más en esa línea, la gente que nos escucha en Latinoamérica, que pueda empaparse un poco más sobre el tema y que pueda también entonces de pasada también entendernos de manera más concreta por qué no hemos podido también estar al aire como lo habíamos hecho de manera más continua en las últimas semanas, Jared. Exactamente, mi querido Nolosí. Bueno, abstraerse un poco de la realidad y lo que se está viviendo hoy en día en nuestras comunas, en nuestros barrios. La realidad que creíamos estática, que creíamos perfecta, esa realidad que de alguna u otra forma se ha ido diluyendo a los pasos de los días. Ya llevamos, como bien dijiste tú, mi querido Nolosí, alrededor de un mes y medio aproximadamente de manifestaciones. Nosotros no podemos no conmovernos al ver las injusticias, al ver de alguna otra manera cómo esta sociedad ya harta de injusticias, derechamente, se abre paso en función de un solo ser, ¿cierto? Y que se levanta, digamos, como un gigante y que empieza a arrasar, digamos, toda esta normalidad que de alguna otra manera tenía bastantes rasgos de fingida, de ficticia. Eran muchos los silencios, eran muchos los dolores, y hoy día, aquel 18 de octubre, se levantó esta población, se levantó, digamos, este Chile, y hoy día nos tiene a todos movilizados. Nos parecía un poquito, por así llamarlo, ilógico, no sé, estar en presencia tal vez de una de las manifestaciones más importantes que ha vivido la sociedad chilena y estar hablando nosotros de estos temas. De hecho, nosotros por eso hicimos también una suerte de break. No dejamos de investigar, no dejamos de estar de alguna otra manera en contacto con gente. De hecho, sin ir más lejos, hubo muchos
podcast escuchas, amigos de Concepto de Nave Nodriza que han estado atentos a través de nuestras redes sociales, dándonos apoyo y de alguna otra manera animándonos a continuar. No es que estemos en una situación, por así decirlo, de calamidad, en donde no podamos hacer las cosas que queramos, pero sin embargo hay un tema ético, ¿cierto? Hay un tema ético, hay un tema de compromiso, hay un tema que de alguna otra manera nuestras mentes no pueden estar ajenas, digamos, a este sentimiento, a este dolor, a estas ganas de tener justicia. Algo, digamos, muy sencillo, como dice, la canción de Víctor Jara, buscando el derecho de vivir en paz, ¿cierto? Vivir, Así es. tener ese derecho, ¿ok? Bueno, pero ya estamos acá y hoy día nos convoca una serie de temas que esperamos que sean lo suficientemente atractivos y se puedan divertir y compartir con nosotros en esta nave que aquel 16 de julio del 2018 decidimos emprender con nuestro querido y estimado Nolosí allá desde tierras mexicanas. Vamos a comentar algunas efemérides que han ocurrido también en este mes, que sí, obviamente para nosotros Chile ha sido el centro, pero no solo de Chile vive el hombre, así que vamos a compartir unas efemérides que han ocurrido este mes de noviembre, exactamente, mi querido Nolosí, en donde lamentablemente ha fallecido el señor Ernesto de la Fuente este día 22 de noviembre. Esta persona, para aquellos que no se acuerden, fue mencionado en nuestro capítulo que hicimos del caso de la isla Friendship. Sin ir más lejos, esta persona fue la única persona que se ha podido y se ha constatado que ha visitado la isla. De ahí la importancia de este personaje. Lamentablemente nos dejó este día 22 de noviembre. No aparece, digamos, mayor información en cuanto a los datos, en cuanto a edad, por así llamarlo, pero bueno, lamentamos esta pérdida desde el punto de vista de que sin duda alguna aportó y fue partícipe y protagonista de una de las historias más interesantes en la ufología chilena. Exacto, recordemos que él fue el único personaje que estuvo en aquella misteriosa isla compartiendo con estos seres tipo angelicales, tipos nórdicos, y sobre todo, Yarriot, más que nada, la importancia, porque recordemos que, como lo mencionamos en aquel capítulo, él padecía de un cáncer al pulmón, y en esa isla, con estos personajes de la isla, supuestamente habría sanado de esta Exacto. enfermedad eh, con pruebas médicas y todos los datos concernientes a esta situación, con ufólogos que pudieron ratificar también su testimonio. Así que, bueno, realmente una historia increíble, una historia que hasta el día de hoy queda abierta en los casos de la ufología y que tomó mucha trascendencia justamente gracias al testimonio de Ernesto de la Fuente Yarriot. Otro personaje que también falleció, Yarriot, ahora a finales del mes de octubre, el 25 de octubre, a los 96 años, es el ufólogo e investigador Salvador Freixedo. Es un investigador, Guerrero, que yo tengo algunos documentos de él, he leído alguna de sus obras con la que cuenta, o con la que cuenta exactamente su biografía, un ufólogo de corte tradicional, digamos, más bien un divulgador del tema. Recuerdo yo ser como de los primeros personajes con los primeros ufólogos que me venían a la mente y que serían como los primeros donde podía consultar bibliografía justamente de este tema. Encontramos este divulgador ufólogo español que, bueno, no tengo aquí el dato exacto, cuáles serían las causas de su deceso, pero es un dato importante, Yarriot, para la gente que incluso quiera también volcarse a buscar biografías de ciertos ufólogos de corte más tradicional. Este hombre, Salvador Freixedo, que fue un gran divulgador del fenómeno ovni allá por los años 80, me parece que, o 90 más bien, fue donde alcanzó como el mayor auge en cuanto a su biografía y a su divulgación. Ahí tenemos estos dos datos que han estado ocurriendo en los últimos meses, Jerry.
Exactamente, mi querido Nolosí. Bueno, también, mi querido Nolosí, me gustaría de alguna manera saludar a todos aquellos podcast escuchas y que a través de Instagram se han manifestado y nos han dado su apoyo y que están bastante ansiosos de este nuevo programa. Me estoy refiriendo al señor Raúl García, ¿cierto? Que nos ha escrito ya en dos oportunidades y que está al parecer bastante ansioso de que saquemos, digamos, una nueva publicación. Don Raúl, este programa va dedicado para usted por ese entusiasmo único que ha demostrado estas últimas semanas. Al menos nos ha dado, digamos, bastante ánimos para poder realizar este tema que vamos a realizar hoy día y que se los dedicamos a todos, también al señor Gerald Weyler, que también nos escribió, y a todos aquellos que de alguna manera nos han dado sus likes en nuestras redes sociales, que han comentado o nos han linkeado a temáticas ufológicas, ya sea en Twitter o en nuestro Instagram. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar con el programa. Esta semana, señores, vamos a conversar acerca del portaaviones Nimitz, este caso que lo comentamos en el capítulo anterior en Conversaciones Ufológicas. Este caso que sin duda alguna, dada los participantes o los protagonistas, marca un hito dentro de lo que es la ufología. Hoy día, mi querido Nolosí, vamos a comenzar entonces la conversación en cuanto a este tema que sin duda va a dar que hablar por mucho tiempo. Estamos hoy día recién enfrentándonos a las consecuencias, o mejor dicho, los coletazos que trae, digamos, la revelación de esto, y vamos a hablar en función también de una entrevista que hicieron en la revista Mecánica Popular, conocido en español, en donde se entrevistó a los protagonistas de este hecho, al señor Gary Burgess, Jason Turner, P.J. Hughes, Ryan Wakelegate y Kevin Day. Kevin Day, jefe especialista, y Gary Burgess, técnico en radar, que son los dos protagonistas, digamos, de la historia, y que de alguna manera fueron los primeros que tuvieron, digamos, luces de lo que estaba ocurriendo de manera anómala, tanto a nivel de radares como a nivel de realidad, ¿ok? Vamos a comenzar entonces con este relato y vamos a conversar un poco en cuanto a la situación que se vivió, digamos, en estricto rigor. Estamos hablando de las actividades que ocurren, digamos, dado que los portaaviones por lo general siempre van, digamos, acompañados de otro tipo de naves, ¿cierto? En este caso lo acompañaba también el USS Princeton, un crucero de misiles guiados que de alguna manera se encargaba de lo que tiene que ver también con las telecomunicaciones, o mejor dicho, todo el sistema también de radares, todo lo que tiene que ver con el contexto de la guerra electrónica. Este tipo de naves por lo general están encargadas de que los cielos en donde transite, digamos, este portaavión estén limpios, y no solamente de fuego enemigo, sino que también de otras aeronaves que puedan estar, digamos, surcando los cielos. Comienza esta historia en noviembre del año 2004, en donde, bueno, estaban de alguna manera estacionados estas naves, esperando, haciendo, digamos, las respectivas mantenciones antes de seguir y dirigirse a realizar, digamos, nuevas labores. Cuando a momentos estaban en calibraciones, técnico en radar Gary Burgess, ¿cierto?, empieza a escuchar ciertos comentarios del señor Kevin Day, recordemos, jefe especialista de telecomunicaciones de esta nave, que comienza a reportar ciertas fallas en, en los satélites de esta nave, este USS Princeton. Para, digamos, contextualizar también el nivel estratégico que tiene, digamos, este tipo de herramientas, digamos, los radares, es completamente estratégico. O sea, estamos hablando que tiene que limpiar los cielos, ¿cierto? Tiene que de alguna manera estar constantemente guiando no solamente los aviones que van a ingresar dentro del portaavión, sino que los aviones que van a aterrizar. Y bueno, por ende, de ahí la importancia estratégica de esto. Es de esta manera cuando el radar o los operarios de radar empiezan a ver, digamos, ciertas fallas del mismo, empiezan a ver ciertos ecos fantasmas que se llaman, que de alguna manera serían como los fallos propios, digamos, que tienen este tipo de tecnologías. Aparecían, digamos, algunas imágenes que hablaban de ciertas señales
que se encontraban desde los 30.000 pies de altura yendo a 100.000 nudos. Esta tecnología, o mejor dicho, estos radares se volvieron a recalibrar nuevamente, y luego de esta calibración comienzan a distinguir, digamos, señales más nítidas y claras acerca de este fenómeno. Algunas veces este tipo de, digamos, de señal nombraban, digamos, altitudes desde los 80.000 a 60.000 pies, otras veces, digamos, como había dicho, a 30.000 pies, ¿cierto?, yendo a 100 nudos. Esto hablaba de alguna u otra manera de que, bueno, todos estos radares, de alguna manera, las personas que están a cargo de esto, dadas las características de las trayectorias de lo que se puede percibir en el radar, pueden ver de qué tipo de naves de alguna u otra forma se traten, ¿cierto? Una vez cuando ven estos datos, digamos, a través del radar, tanto el ingeniero o el técnico, perdón, de cómo es este radar, se da cuenta de que no pertenecía a ningún tipo de avión conocido. Bueno, a través de esta actividad, o mejor dicho, de este tema medio anómalo que se estaba viviendo, digamos, a través de los radar, es que el señor Gary Burgess empieza a hacer una suerte de... empieza de alguna manera a calcular hacia dónde apuntaba, digamos, la observación del radar, hacia dónde estaba viendo, y tomó los binoculares y fue al puente de mando para poder ver y mirar a través de sus propios ojos, con un par de binoculares, dónde se estaba produciendo el fenómeno. Los binoculares estamos hablando de que son, digamos, de la Marina norteamericana, por ende estamos hablando también de binoculares de última tecnología. A pesar de eso, a pesar, digamos, de ser potentes estos lentes, vio ver, digamos, una pequeña figura que cambiaba de forma y que hacía, digamos, efectivamente las maniobras que el radar estaba detectando. En estricto rigor, Burgess no logró ver, digamos, mayor forma, pero sí logró ver de alguna manera que algo había ahí y que de alguna manera o reflejaba la luz o simplemente también emitía también ciertas luces, por así decirlo. No logró ver detalles, por así llamarlo. En la noche, se puede decir como nave, por así llamarlo, emitía cierto brillo, ¿cierto? Y que lograba verlo con mayor facilidad ante el día. Esto estamos hablando de que este avión, o mejor dicho, perdón, esta nave, ¿cierto? El USS Princeton se encontraba frente a las costas de California. Ahí estaban, digamos, recién preparándose, y ellos durante todo este momento lograron ver, digamos, estos extraños fenómenos. Para el 14 de noviembre, los retornos extraños que estaba detectando el radar ya habían permanecido durante casi una semana. Por ese tiempo se tenía programado un ejercicio militar en cuanto a la defensa aérea. El jefe especialista, Kevin Days, logra convencer al comandante del escuadrón para que una aeronave saliese a ver de manera directa lo que los radares estaban detectando. Es así en donde aparece, digamos, la figura de este F-14 Hornet, ¿cierto?, que va a interceptar, digamos, lo que sería conocido la nave Tic Tac, y que son de alguna u otra forma, los videos que nosotros hoy día ya conocemos. Bueno, hasta aquí, mi querido Nolosí, la historia de alguna manera empieza ya a tomar forma, empieza a tomar, digamos, nos empieza a contextualizar por sobre todas las cosas acerca de la experiencia vivida por estos operadores de radares, ¿cierto? Este técnico en radar y este jefe especialista, Kevin Day y Gary Burgess, que fueron los primeros que de alguna u otra manera empiezan a detectar estos fenómenos que a primera instancia se manifiestan como errores de radar. De hecho, de acuerdo a la historia, el error que de alguna manera se estaba pronunciando lo llevó a recalibrar, digamos, todo para después darse cuenta efectivamente de que algo estaba ocurriendo en los cielos. De hecho, sin ir más lejos, de acuerdo al relato comentado, Gary Burgess de alguna manera trata de calcular hacia dónde se estaba dirigiendo el radar o hacia dónde se estaba detectando esto, y trata de ver con estos binoculares, que hay que recordar que la Fuerza Aérea Norteamericana y la Marina Norteamericana disponen de tecnología de punta, por ende son binoculares súper y absolutamente potentes. Aún así, las formas que se trataron de ver, o que se vieron, mejor dicho, en esa oportunidad, no eran tan significativas. Lo otro que llama la atención, mi querido Nolosí, en este relato, y que tiene que ver básicamente de que estos fenómenos se detectan por semanas.
son fenómenos que de alguna manera estaban, digamos, rondando los cielos y que estos radares ya estaban ya acostumbrados, ya se detectaba el fenómeno. Es ahí en donde, digamos, este señor Kevin Day ya empieza a sugerir, digamos, la salida ya de manera definitiva de estos aviones, ¿cierto? F-18, y que vayan a la casa justamente para tener, digamos, ese contacto ya de manera directa y que da como resultado posterior lo que son los videos que hoy día tanta polémica, o mejor dicho, tanto comentario están lanzando y se están preparando, digamos, nuevas conferencias en cuanto a eso también, pues. Exactamente, Yarreo. De hecho, todo lo que acabas de mencionar en tu relato es lo que precede, o lo que antecede más bien, a los videos, de estos famosos videos que salieron hace poco tiempo a la luz pública, siendo que realmente llevaba mucho tiempo ya este caso de haber sido, digamos, que había ocurrido. Todo este relato nos da el contexto de lo que pasó en el portaaviones, lo que pasó en radares, lo que pasó con estos nuevos testigos, que esta es la parte como importante que nos narras tú y Arriota a través de este informe de mecánica popular, ya que nos da el contexto de saber cómo sucedieron las cosas y cómo se llegó a esta situación en donde la nave, casa que mandaron a vigilar los cielos, pudo captar este famoso objeto llamado Tic Tac, del cual conversábamos en el capítulo pasado también, por su forma, y lo que llamaba bastante la atención era su velocidad. Entonces el señor Borgi y el señor Day, desde el Princeton, ya solamente podían tener solamente la voz, digamos, el relato del piloto, el cual estaba viendo esta situación, ya lo estaba siguiendo, y ya tenía al menos ya una imagen de lo que estaba sucediendo. Él mencionaba que era una especie de aceleración aerodinámica con una capacidad de propulsión demasiado avanzada. En este aspecto, ya entonces se empezaban a tener pruebas un poquito más tangibles de lo que se estaba observando. Vamos a ver más adelante cómo empiezan a surgir nuevos datos también y también nuevas interrogantes al respecto de lo que hoy solamente conocíamos o hasta hoy solamente conocíamos como esos pocos minutos de grabación que teníamos. Recordemos que este incidente estuvo durante más de 13 años prácticamente desconocido para la gente, para la opinión pública, y fue en el año de 2017 cuando esta congregación, estas personas que están al mando de Robert Bigelow, bajo el nombre de Star Academy, Art of Science, es una asociación que, bueno, tiene mucho material, digamos, de este encuentro, y fue la que también, gracias a el señor Luis Elizondo, que estaba trabajando en ese entonces en el Pentágono, en la parte militar de los Estados Unidos, dio a conocer estas imágenes, Yarriot. Otro de los involucrados en este incidente y testigo casual tal vez de esta situación es el suboficial de tercera clase Jason Turner, quien estaba también a bordo del Princeton, y fue de manera casual, como mencionamos, que en un momento, mientras entregaba suministros al espacio de explotación de señales de la nave, Turner se encontró viendo uno de los monitores de una de las consolas de este lugar, y le llamó la atención de inmediato cómo podía él estar observando justo el elemento considerado como el tic-tac, que en ese instante realizaba una serie de maniobras que aparentemente podían ser imposibles o muy extrañas a sus ojos, y él incluso lo describió de una manera un poco más profunda de lo que pudimos observar en aquel video que se filtró por Luis Elizondo en este año, Yarriot. En palabras textuales, él comenta: esta cosa se estaba volviendo loca, hacía giros, es increíble la cantidad de fuerza G que pondría en un humano. Hizo una maniobra como si lo estuvieran persiguiendo directamente. Iba con ellos, luego esta cosa dejó de girar, simplemente desapareció en un instante. El video que ves ahora es solo un pequeño fragmento al comienzo de todo el video, pero esa cosa fue mucho más de lo que ves en este video.
Turner incluso le habría preguntado a un buen amigo que trabajaba también en esa área si este tipo de observaciones, si este tipo de objetos era parte de alguna capacitación que estaban dando o alguna aeronave que fuera parte de la inteligencia de la Armada de Estados Unidos, a lo cual el amigo le respondió que esto era incorrecto, que no era parte de esta situación y que lo que estaba viendo era vida real, aduciendo entonces a que lo que se estaba observando era un objeto totalmente de procedencia extraña, Yarriot. También tenemos ahí el relato de Ryan Wiggle, quien también se encontraba en otro destacamento y que también habla que habría observado en un monitor también, en el momento exacto en el que se estaba grabando este objeto, y también menciona que la grabación que ya conocemos es solamente una parte, una breve parte del clip que se lanzó en el 2017, y en palabras de él habla de que estuvo allí por bastante tiempo y que observó todo ese instante la pantalla y que no podía decir cuánto tiempo había estado, pero era bastante. Y también menciona que cuando había entrado en combate había observado el objeto como si éste estuviera jugando en el aire, moviéndose de manera bastante errante, y lo logró ver incluso hasta el final de su maniobra aérea. Otro que menciona también, otro personaje, otro testigo que menciona haber observado el tic-tac en una imagen o en una serie de videos con mucha más duración, es el señor Borges, que le relata precisamente a Mecánica Popular que pudo ver una versión mucho más larga y clara de este movimiento, de este objeto, y habla que definitivamente vio un video que dura aproximadamente de 8 a 10 minutos de duración y que es mucho más largo del que tenemos conocimiento. Ya son al menos 3 testigos más de los que hablan que este objeto no solo tenía estas características ya antes señaladas y que todos hemos podido observar, sino que también hablan de que tiene una duración mucho más larga y de que la persecución y la visualización de este objeto habría durado mucho más tiempo. La pregunta expresa hacia Borges si este objeto parecía algún tipo de avión convencional. Este menciona que en el video que vi tenías una buena idea como el piloto había tenido esas grandes dificultades para seguir el ritmo de aquel objeto, que seguía haciendo, según él, giros cerrados y en un ángulo recto, Yerriot. Las afirmaciones aquí contadas por todos estos hombres pertenecientes a la Marina y a y que estaban a bordo del Nimitz, hablan precisamente de que lo que se vio fue mucho más de lo que tenemos, al menos registrado en imágenes y de lo que ha salido. Y respecto justo a esta situación, Yarriot, es bastante interesante empezar a entender qué pasó y cómo se conocieron las imágenes, qué pasó con esas cintas y de qué manera se pudieron salir a la luz pública todo este tipo de información. Exactamente, mi querido Nolosí. Bueno, el relato acá de alguna u otra manera toma cariz bastante divertidos, por así llamarlo, ¿cierto? Se nota en el relato, llamémosle, la ansiedad provocada por este desconocimiento en cuanto a lo que se estaba viviendo, ¿cierto? De alguna u otra manera es un hecho que yo creo que nadie, ni siquiera, bueno, desde los civiles hasta los militares no están preparados como para poder, digamos, sobrellevarlo, ¿cierto? Me llama la atención cómo desde la razón, de alguna otra manera, se empieza a buscar también explicaciones de este fenómeno, qué está ocurriendo, ¿cierto? Primero, puede ser una falla, segundo, esto ya se está reportando durante mucho tiempo, y tercero, ya el tema ya de una confrontación ya completamente, o sea, mandar ya este avión a perseguir, a interceptar. Me llama la atención también porque dentro del relato también se habla de que el piloto no, de alguna manera, le costó mucho seguir el ritmo a este objeto llamado tic-tac por los protagonistas. El nivel de velocidad que debe tener, ¿cierto? La descripción que se hace en cuanto a los ángulos de evolución que tiene este objeto llama la atención. O sea, de alguna manera, igual estamos acostumbrados a ver el relato de alguna u otra forma desde el punto de vista del testigo
más a lo mejor ordinario, más normal, ¿cierto? Que es desde piso. Pero ya cuando encontramos con esta suerte de tecnología, relatos con esta suerte de tecnología, nos damos cuenta que de verdad, o sea, tenemos para justificar de que esas naves, si son tripuladas, no vienen definitivamente de este mundo. Uno de los trabajos del suboficial Patrick Hughes era precisamente asegurar los registros de los datos del disco duro del avión, el cual se conocen como ladrillos. Estos contienen el software para ejecutar el avión, también graban, registran una gran cantidad de datos del personal de vuelo y otras cuestiones técnicas. Hughes habla que el 14 de noviembre, cuando realizaba una tarea de rutina, no sabía que los discos duros del E2 estaban protegidos en una caja fuerte clasificada. En ese momento, el señor Day intentó usar esta información o había intentado usar esta información para interceptar el objeto que hasta hoy lo conocemos como el Tic-Tac. Poco después de asegurar estos ladrillos, como se conocen estos ladrillos de datos, Hughes dijo haber sido visitado por el oficial por su oficial de mando y dos individuos desconocidos. Menciona que no era extraña esta situación, pero menciona no saber cómo llegaron exactamente allí esos dos hombres. Según Hughes, su oficial al mando le dijo que entregara estos discos duros recientemente asegurados. Él menciona que los pusieron en una bolsa, él los tomó y los dos oficiales anónimos, que no se conocían hasta ese momento, se fueron, dijo el señor Hughes. Estos dos tipos aparecen en un helicóptero, lo cual no era extraño, como mencionábamos hace rato, pero poco después de su llegada, unos 20 minutos después, la cadena de mando le dijo que entregara estas grabaciones con todos los datos del sistema y todos los datos que había recopilado exactamente estos aviones. Borges incluso menciona que su cadena de comando le mencionó también que debería cargar los registradores nuevamente del avanzado centro de combate. También se habría limpiado junto con las unidades ópticas, con todas las comunicaciones que habían quedado establecidas por radio, e incluso menciona que le dijeron que borrara todo lo que había en la tienda, incluso las cintas en blanco. Todo esto parece bastante extraño, y Arriot es como dejar, digamos, de una vez por todas zanjada toda esas pruebas que se pudieron haber captado en este tipo de aviones, con todas las comunicaciones radiales, con todo también todas las tomas de video que gracias a la alta tecnología que tenían estas aeronaves habían captado. Borges menciona que la única vez que puede recordar haber entregado tantos datos y haber tenido que hacer tanta limpieza, digamos, de toda esta información fue durante un accidente de uno de los aviones en un despliegue de combate. Para cerrar prácticamente toda esta especie de secretismo que empezó a rodear este incidente del Nimitz, en la cubierta del Princeton, Weigel dice que dos hombres llegaron inicialmente al Princeton, en estos hombres que habrían llegado a este lugar, habrían llegado en un helicóptero con trajes de vuelo, de los clásicos, de los que ocupan estos pilotos, y según Weigel, los hombres abordaron uno de los helicópteros, el SH-60B, en un destacamento, de su destacamento, perdón, y volaron por un tiempo antes de regresar con un montón de bolsas. En esas bolsas entonces habrían traído toda esta información que se les habría entregado. Weigel también dice que los dos hombres se retiraron a los cuartos del almirante en el Princeton, y un guardia fue colocado fuera de su puerta. Hasta este punto, Yarriot, ¿qué te parece el relato, sobre todo de los testigos que fueron de manera directa y que estaban observando, al menos en radares y en estos monitores, toda la situación que hasta hoy día conocemos, pero de manera mucho más, con mucho menos detalle, Yarriot? Exactamente, mi querido Nolo. Sí, bueno, el caso de este técnico en radar, ¿cierto? Y este jefe especialista, y esta Patrick Hughes, ¿cierto? Gary Borges y Kevin Day hasta el momento, personas que de alguna manera no tienen mayor, de alguna forma, reparos en contar la historia de manera sincera, de manera abierta, una historia que
no tiene nada, por así llamarlo, de espectacular en cuanto a que se parezca a otras historias que hemos escuchado, ¿cierto? Yo creo que en las primeras temporadas de Nave Nodriza escuchamos historias que eran mucho más espectaculares de la que hoy día estamos escuchando en esta otra historia. Sin embargo, tienen la connotación que tienen, bueno, tienen las grabaciones, ¿cierto? Tienen los datos técnicos en cuanto a los sistemas de radares. Todo tiene un recabo de información que de alguna manera ayuda a entender el fenómeno y de alguna manera, gracias al relato de los mismos, poder tener una visión objetiva a lo cual nos estamos enfrentando. Muchas veces hemos visto imágenes, ¿cierto? Fotografías, a lo mejor en un inicio, o los testigos, o uno como testigo, digamos, en tierra puede tener, digamos, contacto y puede ver lo que ocurre en los cielos y de alguna manera sacar conjeturas, pero nada es tan preciso a lo mejor como lo que estas personas, en este caso el NIMIT, nos ha aportado. Yo creo que esto abre la puerta también a una nueva forma de evaluar el fenómeno OVNI. Va más allá del relato, va más allá de la mera historia, sino que se adjuntan datos técnicos que de alguna forma fortalecen lo que es la visión y el encuentro cercano con los extraterrestres. Antiguamente nos guiábamos mucho por la imagen, la visión en tierra o el relato de la persona que vio y fue testigo de esto, tal vez alguna fotografía o a lo mejor también videos grabados a través de ¿cómo se llama?, de telefonía móvil. Sin embargo, este caso en NIMIT abre una nueva puerta y una nueva forma de entender el fenómeno y da buenas y nuevas y mejores pruebas a lo que hoy día el fenómeno OVNI representa. Me llama la atención, mi querido Nolosí, esta suerte de llegada de hombres de negros, por así llamarlo, ¿cierto? Que en rigor no eran hombres de negro, sino que eran personal, al parecer, administrativo interno del ejército norteamericano, puesto que ni el señor Borges, ni el señor Hughes, ni el señor Day los identifican como tal, pero sin embargo da cierta visión de el interés que habría provocado el obtener estos datos. Al parecer, nuevamente el ejército norteamericano, a lo mejor en una esfera un poquito más interna, muestra, digamos, este interés, muestra, digamos, esta capacidad administrativa de ocultar, digamos, información. Claramente no funcionó, puesto que hoy día estamos hablando de esto, estamos hablando acerca de este caso del NIMIT, que sin duda alguna marca un precedente por los datos técnicos que entrega, ¿cierto? Hoy día ya podemos hablar de aparatos tecnológicos o fenómenos ufológicos propiamente tal, que tienen ciertas características a través de datos que, si bien no son científicos, son datos técnicos en cuanto a capacidad de evolucionar, capacidad de velocidad, cómo una nave, digamos, terrestre se enfrenta a esta, porque eso también es un dato que no es menor y sin duda alguna marca un precedente. Este caso llama mucho la atención por el tema técnico, lo que entrega, digamos, técnicamente al fenómeno OVNI. Exacto, yo creo que de hecho mencionan, hay testigos, que es lo que saca a relucir esta publicación, testigos nuevos o testigos que no conocíamos hasta ahora, que hablan justamente de eso, ¿no? De cuando el Black Hawk, el helicóptero, aterriza en el barco, en el portaaviones. Ahí es donde yo creo que estos testigos vieron con mucha más, con mucha más, ¿cómo decirlo? Con mucha más emoción, tal vez, toda esta situación que estaba sucediendo, porque hablaba de que algo más grande estaba sucediendo, que fue toda estas dos personas que se llevaron toda esta información originalmente, todos estos protocolos de limpieza de la información que se había recopilado, lo cual no era demasiado común que sucediera. Lo que me llama la atención, Jarriot, del caso es que si bien se ha dado mucho auge al caso en cuanto por las imágenes y por de dónde vienen, por supuesto, ¿no? Exacto. Por estar hablando de la Marina estadounidense, no se le había dado, al menos hasta este punto, tanto peso y tanta indagación a los testigos, al relato en sí, y es por eso que nos parecía importante hacer un capítulo también con nuevos datos de muchos más testigos que no fueran solamente los que estaban en el aire, sino que también personas que, bueno, han mantenido el anonimato, pero otras de las que hemos mencionado el día de hoy, que estuvieron también en ese barco y estuvieron teniendo esas visualizaciones en aparatos tecnológicos como son
los radares, ya en ese punto creo que ha sido como importante tener nuevos datos que arrojen también testimonio de gente que si bien no estaba a lo mejor en ese momento dentro del avión, sino que viéndolo desde aparatos tecnológicos pudieran también decir qué fue lo que ocurrió, y eso también da una correlación de los hechos mucho más global también. Hoy en día este asunto, Yarriot, ha salido a la luz por, como mencionábamos en el capítulo anterior, y en este capítulo, gracias a este personaje llamado Luis Elizondo, más allá, como yo digo, de lo importante que son las imágenes por ser de la aviación y de la marina, y por la forma también en la que se movían estos objetos que desafiaban directamente la gravedad y las leyes de la física. Hoy nos encontramos, Jerriot, frente a a esta situación donde este hombre, Luis Elizondo, quien trabajaba para la oficina del subsecretario de la Defensa de la Inteligencia de los Estados Unidos, fue el que reveló la existencia de este video, eh, fue el que nos dio a conocer toda esta situación, pero hoy en día Yarreta ha estado bastante reticente a entregar más información. De hecho, lo último que mencionó fue que no podía comentar en este momento lo que estaba pasando respecto al caso, porque toda la información estaba en posesión del gobierno de los Estados Unidos. De hecho, ellos, de alguna manera, Yarret, en el inicio, Luis Elizondo y toda esta gente con Tom DeLonge eh, y con Robert Bigelow bajo esta asociación de Star Academy, fueron de alguna manera los paladines de la ufología al digamos, recuperar toda esta información, sacarla a la luz pública después de tantos años, filtrarla directamente, estamos hablando. Pero nos hemos enterado hoy en día que Luis Elizondo ha estado bastante reticente a hacer comentarios de esta situación. Sigue mencionando que, bueno, si hay más testigos que puedan dar fe de este caso y puedan entregar nuevos datos, que adelante, que eso le va a hacer muy bien a la información y al mismo caso en sí. Pero también hemos sabido, Yarriot, que hoy en día han firmado acuerdos esta empresa, este conjunto llamado Star Academy con el gobierno, con el Pentágono directamente para colaborar en información respecto a este y otros casos de la ufología y de material que tenga que ver con clasificado, sobre todo con la Armada de los Estados Unidos. Recordemos que se hablaba en un momento que habían más de 100 videos grabados de este y otros casos, y de hecho se empieza como a completar un poco el círculo con los datos que entregábamos de los militares, que hablaban de que los videos eran mucho más largos de lo que hoy tenemos a disposición. Entonces, Yarriot, esta suerte esta alianza estratégica que se hace entre este grupo privado dirigido por Robert Bigelow y el gobierno, realmente para los ufólogos del mundo ha sido una suerte como de decepción, porque de alguna manera se adhieren al Estado, ¿no? Al gobierno, y se cree entonces que poco sabremos de ahora en adelante qué información exactamente o qué resultados se van a dar para saber qué fue exactamente lo que vieron esos militares en aquellos momentos, y qué decisión final se va a tomar sobre saber exactamente qué tipo de tecnología era. Incluso se ha comentado últimamente que podrían ser algún prototipo incluso de los mismos norteamericanos, de algún proyecto secreto. Bueno, afortunadamente eso ha sido un poco también desechado, y digo afortunadamente porque le quitaría mucha credibilidad a Riot, sobre todo a esta gente que en un momento nos dio la alegría, por decirlo así, de dar a Exacto. conocer el caso, lo que nos pareció una aceptación en un momento dado del gobierno, que si bien en estos instantes dice, bueno, esto es una tecnología que no es de nosotros, pero no sabemos qué es, creo que hay un velo ahí de oscuridad, un poco lo veo yo así, con esta unión que hace con el gobierno, porque ya sabemos a través de la historia de Yarriot que finalmente los gobiernos, sobre todo hablando del gobierno de Estados Unidos, un gobierno muy, muy potente, eh, poco reconocimiento le da a este tema, pero en este caso, siendo un caso, valga la redundancia,
que parte de sus instituciones fundamentales, sería prácticamente increíble que no reconocieran el caso como un caso, al menos como un caso que no se puede descifrar o que no le pueden dar un veredicto final. No sé qué piensas tú de esta unión que se produjo entre esta asociación y el gobierno de Estados Unidos, Jared. Bueno, sin duda alguna, mi querido Nolo, sí, una asociación bastante peligrosa, ¿cierto? Por lo general, de alguna manera, la ufología siempre ha estado en contra de los gobiernos en el ejercicio de ocultar información. Y de hecho, el gran enemigo y el gran escollo que se ha vivido siempre en la ufología ha sido cómo el gobierno y cómo las instituciones como gubernamentales esconden y de alguna manera entorpece ciertos sistemas de investigaciones. De hecho, sin ir más lejos, lo más emblemático, el proyecto Blue Book, ¿cierto? Que de alguna manera, si bien buscó en un afán de hacer una investigación, también entorpeció bastante tratando de dar explicaciones bastante poco creíbles. En el caso de Nimitz, quizás cuál será el tipo de explicación que entreguen al momento que toque dar, digamos, resoluciones. Eso es un tema que va a quedar, digamos, hacia el futuro, pero sin embargo no deja de ser sorprendente el relato de los protagonistas, el relato de los aparatajes técnicos, ¿cierto? El relato de, bueno, lo que todo se ha estudiado, digamos, hasta a la fecha. Esperemos que llegue a buen término, esperemos que, como se llama esto, que todo esto llegue a una a una entrega y un flujo de información, o sea, que estos investigadores sean coherentes con lo que de alguna manera han promulgado y han luchado durante toda la vida. De hecho, sin ir más lejos, yo creo que no debe existir investigador ufológico que de alguna u otra forma desee conocer la verdad en cuanto al fenómeno. Ahí, si es que ellos, en este afán de unirse al ejército norteamericano o compartir información, efectivamente están siendo sometidos, digamos, a cierto secretismo, bueno, ahí, digamos, va a depender de ellos. Sin embargo, no dejo de creer que, sí, sin duda alguna, es una unión bastante peligrosa y bastante curiosa también, ¿por qué no decirlo? Bueno, mi querido Nolo, sí, vamos a dejar este tema hasta acá. Primero que todo, agradecerlo a todos los podcast escuchas, agradecerles por seguir todavía fiel a este proyecto, invitarlos a que, bueno, vamos a tratar de acortar la semana, sé que lo decimos casi todos los meses, estamos diciendo exactamente lo mismo, pero bueno, en esta oportunidad ya hemos investigado el próximo tema a tratar, así que pronto van a tener nuevas noticias de nosotros. Espero que le den harto like a este audio, a este programa que hicimos hoy día con mucho cariño. Y eso, me despido yo al menos, mi querido Nolosí. Ahora te dejo a ti para que des la última palabra en este último programa de Nave Nodriza. Exactamente, Yarriot. Recordarles como siempre que estamos en Instagram como nave-nodriza1 y en Twitter como @nave-nodriza1. Ahí estamos subiendo todos los capítulos, información al respecto de los mismos. Y bueno, no los abandonamos ni nada por el estilo. Aquí estamos junto a ustedes siguiendo este viaje que ya lleva su segunda temporada. Ya estamos cerrando prácticamente el año, pero como bien dices, Yarriot, tenemos un caso muy interesante, un caso muy importante, ícono, que a los dos nos parece muy interesante. Yo creo que a ustedes también les va a gustar mucho, preparados para ustedes para el próximo capítulo que, eso sí, les aseguramos va a ser mucho más pronto del que fue el anterior a este, así que estén muy atentos. Estamos muy contentos con la recepción que nos dan, tenemos muchas escuchas, estamos cumpliendo programa número 30 ya en este capítulo, así que eso todo es gracias a ustedes. Los seguimos escuchando, los seguimos comunicando gracias a nuestras redes sociales. Síganos, den su like y sigan suscribiéndose ahí a través de podcast de la página de iVoox. Y recuerden que en Nave Nodriza no se afirma ni se niega, se investiga. Hasta la próxima. She's the mother of